Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV aquí en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo 21 de junio. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play, 354 de Dish y en Telefórmula Estados Unidos para Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View. Por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro colaborador y amigo Jaime Gutiérrez, quien, por cierto, yo le comentaba en emisiones anteriores que íbamos a dar una muy agradable sorpresa relacionada con él, y antes de saludarlo le quiero regalar una sorpresa, a ver si Miguel Vitar, nuestro productor, nos puede poner por ahí un video que tenemos que se nos filtró por ahí porque le estamos dando esta noticia en exclusiva. Adelante, Miguel. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you the NFPA President and CEO, Jim Foley. Hello, and thank you, Keith. Even during this pandemic, we're investing in areas that are critical to the future of fire and life safety. We are striving to be more global, more connected, and more digital. Starting July 1st, Jaime Gutierrez will build on the 20-year proactive engagement of NFPA with key partnerships and alliances to support the development and implementation of safety programs in Spanish and to fulfill the identified needs. I do want to take a moment to thank Antonio Macias. Bueno, pues se trata de la presentación oficial de Jaime Gutiérrez Casas como director general de Desarrollo para Latinoamérica y el Caribe de la Asociación de Protección contra el Fuego. Jaime, muchísimas felicidades, muy merecido. Además, ya nos lo contarás, pero este no es un cargo por designación, sino por oposición. O sea, Jaime compitió por él contra una enorme cantidad de rivales en toda Latinoamérica y el Caribe. Jaime, muchísimas felicidades. Querido Guillermo, muchas gracias. Qué gran sorpresa con lo del video, te agradezco. Además, yo creo que venía muy bien proyectada porque la sacaron la noticia el día de tu cumpleaños. Entonces, esta semana, aprovecho para darte un abrazo y un abrazo a todos los papás que nos están viendo el Día del Padre hoy, a los presentes y los ausentes, hoy Día del Padre, de verdad, mucho gusto. Y compartir esta noticia hoy con ustedes, querido Guillermo, pues sí, como bien señalas, hace unos meses la asociación lanzó una convocatoria pública e internacional para ocupar esta plaza de director general de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, después de unos meses y después de un ejercicio arduo de evaluaciones, etcétera, de entrevistas, pues se me comunicó que yo había quedado al frente en el lugar de la plaza a partir del 1 de julio. Entonces, pues me da mucho gusto, querido Guillermo. Es una gran oportunidad de continuar mi carrera profesional, de seguir sirviendo en la parte pública. Es un servicio público. La asociación es una ONG que tiene su sede en Estados Unidos. Está fundada en un municipio que está un condado que está junto a Boston, que es Quincy, Massachusetts. Y fíjate qué curioso, es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas del mundo, y van a cumplir el próximo año 125 años, o sea, se fundó en 1896. Y su principal preocupación es precisamente proteger a la gente en su seguridad física y sobre todo en la parte de los incendios, que ocupa un papel fundamental en estas cuestiones del ser humano. Pues qué orgullo, Jaime, qué orgullo, porque independientemente del afecto personal que te profeso, el reconocimiento a quien ha sido siempre un profesional, tanto en lo particular como en el servicio público, intachable, eficiente, muy capaz. Prueba de ello es este nombramiento con carácter internacional, que además es un orgullo para México. Pero pues sí, evidentemente platícanos cuáles son los objetivos fundamentales de la asociación y cuál va a ser tu función específica. Bueno, primero agradecer a la gente que me dio la confianza. En el video por ahí sale precisamente Jim Foley, que es el presidente de la asociación. Está el vicepresidente Mike Russell, que es el vicepresidente de la parte de operaciones internacionales, y Olga Caledonia, que se encarga también de esta parte internacional de operaciones, de cubrir toda la parte internacional, que con ellos voy a trabajar directamente.
obviamente la sede estará en México. Desde aquí, en la medida que la pandemia del coronavirus permita, vamos a empezar a tender puentes con los países en Latinoamérica y en el Caribe, precisamente para fortalecer toda la parte de protección. Tiene que ver esto mucho con protección civil, querido Guillermo. Entonces, la primera parte, aquí Miguel nos va a hacer favor de presentar una lámina de 8 puntos muy importantes que yo creo que resumen la actividad que tengo que hacer y que va muy ligada a la parte que lo que hacía yo en la parte pública. Mira, la primera parte es la responsabilidad gubernamental. Tú bien sabes que toda la federación, los estados, los municipios, los niveles de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues siempre están preocupados por la seguridad física de las personas y generan normas, generan reglas, reglamentos. Pues hay que estar muy en contacto con ellos, con asociaciones de colegios de ingenieros, de arquitectos, con profesionistas, bomberos, con universidades, precisamente para cubrir toda esta parte de la seguridad personal. Luego, el segundo punto es el desarrollo y uso de una normatividad actualizada. La asociación tiene más de 300 códigos, en los cuales ha ido generando a través de su historia. Si tú recuerdas, ¿y por qué surge esta asociación? Porque en 1800, finales del siglo de 1800, de los años 1800, pues los incendios arrasaban con las ciudades. Entonces, esta asociación surge como un medio para precisamente proteger la integridad física y la integridad de los muebles y inmuebles de las personas. Entonces, ha ido evolucionando a través de los años. Hoy hay más de 300 códigos que la asociación maneja. Luego está toda la parte de la normatividad referenciada, que tiene que ver con todas las leyes a nivel local. Por ejemplo, no es lo mismo construir en Estados Unidos que construir en México o construir en otros lugares. Entonces hay que tomar en cuenta esas normatividades para poder promover ese tipo de protección. Luego, toda la parte que es inversión en seguridad, lo que tenemos desde nuestra casa, querido Guillermo, desde un extintor hasta toda la protección que debemos de tener. A mí me ha sorprendido, ahora que me estoy metiendo más en el tema, el fuego tiene que ver con todo. O sea, cuando hay un sismo, por ejemplo, la principal causa de riesgo de muerte después de un sismo es un incendio. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que prevenirlas. Luego, pues precisamente tienes que tener una fuerza laboral capacitada, donde tenemos que meternos a nivel federal, estatal, municipal, a nivel de empresas, a nivel de las casas, a nivel de las industrias, precisamente para que haya gente capacitada en todos los edificios. Ahí en Telefórmula siempre tenemos ahí investigar las áreas de riesgo, ya sabemos que es algo de protección civil, pues precisamente capacitar a todas estas personas. Luego, cumplir la parte normativa, que tiene que ver precisamente que se lleven a cabo todas estas cuestiones y estar preparado para tener respuestas a nuestras emergencias. Y cierro con esta situación. También se producen muchos videos y se hacen muchas pláticas para que el público esté informado de qué hacer en condiciones críticas de un incendio y en general de protección civil. Lo hemos visto, lo vimos en diferentes... Este año hemos visto varios incendios. Tú mismo, desde el año pasado, tú mismo me pediste, fíjate qué curioso, que investigara qué pasaba con los incendios en Baja California, en la parte de Ensenada, con todo esto. Pues estuvo tan tremendo que llegó a afectar o pudo llegar a haber afectado a personas directamente en bienes y en sus propiedades, ¿no? Físicamente. Entonces, eso es lo que es la asociación, querido Guillermo. A ver, Jaime, pero una pregunta que se me hace fundamental. Evidentemente, sí, la asociación es una organización, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad, no es una organización gubernamental. Así y es. seguramente, ya me corregirás, la labor de ustedes es de orientación, es de información, es de culturizar, de educar, pero necesariamente esto tiene que ir de la mano con las instituciones del gobierno para tener los recursos para ello. Es correcto, Guillermo. Es una ONG, como bien lo señala, es una organización no gubernamental, pero va muy ligada con todas las autoridades de gobierno. Va muy ligada. Por eso te decía yo que continúo yo mi carrera, mi vocación de servidor público, porque de alguna forma sigo contribuyendo, y más en una parte tan bonita que es proteger a la gente en su seguridad física y de sus bienes y propiedades, ¿no? Pues ojalá te hagan mucho caso. Supongo que a partir de ahora, con la oficialización del nombramiento, empezarás a establecer los contactos con el gobierno de México y de los demás países. En nuestro caso, ojalá que tomen en cuenta todas tus recomendaciones. Así es. Oye, Guillermo, y como bien señalas, ¿no? Cuando nos hacías burla, cuando salíamos de gira por allá en algún lugar, decías, vas a tener ya embajador por allá que te reporte qué está pasando en los países. Entonces, con mucho gusto de platicar los temas de protección. Y si nos abres el espacio, Guillermo, para avisarte, pues cómo están. Hay temas muy interesantes, ¿no? Ahora he estado leyendo, por ejemplo, el caso del incendio de la Catedral de Notre Dame,
que también, por ejemplo, todo eso tiene un impacto. O, fíjate, curioso en este espacio, hoy que los hospitales son un lugar muy importante, pues hay que tener todo el cuidado para que no se generen condiciones que puedan afectar en un tema de un incendio esta cuestión. Entonces va muy de la mano con muchas cuestiones y pues muy contento de colaborar y pues de representar a México, Guillermo, en la mejor de lo que mejor podamos hacer como siempre, ¿no? Por supuesto que sí, Jaime. Evidentemente, aparte de ser colaborador permanente de nuestros espacios, pues ahora con esta responsabilidad tendremos muchas cosas que platicar hacia el futuro. De nueva cuenta, muchas felicidades, muy merecido. Y bueno, pues qué gusto de haberlo podido anunciar aquí contigo. Muchas gracias. Y bueno, ya nomás cierro diciéndote que fíjate que curioso, porque cuando estuve yo en la Cancillería, pues fuimos la primera administración en la época de José Antonio Meade en meter un plan de programa integral de seguridad precisamente para nuestras residencias, embajadas, consulados. E incluso dimos cursos de capacitación, fíjate, sin saber yo que iba después al Senado, el primer curso de capacitación a embajadores y cónsules en materia de seguridad. Dimos 3 cursos a nivel regional, porque la parte de la promesa es importante, pero la seguridad es básica. Y seguramente eso se valoró también cuando se decidió tu nombramiento. Jaime, muchas gracias, muchas felicidades. Estamos en contacto, Guillermo. Felicidades, feliz Día del Padre y un abrazo a tu cumpleaños. Gracias. Bueno, nosotros vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí, Emprende TV, en la señal de Grupo Fórmula. Continuamos en Emprende TV esta tarde de domingo y me da mucho gusto darles la bienvenida hasta Puntamita porque andan verificando cómo está la apertura del turismo a Fernando Gutiérrez y a Carlos Sandoval. Además se les nota por el color, la luz, no es un tema de envidia, por supuesto. Son nuestros enviados especiales hasta Puntamita. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un gusto saludarte. Igualmente, Carlos Sandoval. ¿Qué tal, mi estimado Memo? Qué gusto saludarte. Y sí, nada más ya andamos un poquito escasos de viáticos, pero aquí estamos con mucho gusto aquí apoyando, mi estimado Memo. Mañana lunes vemos eso con la administración. Exacto. Nos quedamos pendientes, Carlos, con este análisis pormenorizado que hiciste de cómo los diferentes impactos de la economía a través de la historia de México han tenido en cada caso, pues un reflejo, algunos más dolorosos que otros, también tiene que ver mucho con las épocas, con la temporalidad. Hiciste un pormenorizado análisis de ello y nos quedamos precisamente en las conclusiones, que además es un tema que vamos a ligar ahora con Fernando para poder hablar de eso en este momento, que además estamos pasando a lo mejor la peor de esas crisis, y cómo esto se relaciona además con la infraestructura. Así es, mi estimado Memo, auditorio, como quedamos la vez pasada que se nos terminó el tiempo y no pudimos llegar precisamente al análisis de esta crisis, lo que hemos estado viendo y nos referíamos cuando platicamos de ello es a esta imagen, a esta frase que dice Warren Buffett, que cuando la marea baja es cuando uno sabe quién trae traje de baño y quién está desnudo. En este caso, ya lo hemos comentado en los programas, Memo, creo que a México nos agarra bastante mal parados en temas de infraestructura, en temas de infraestructura médica, infraestructura económica, y la verdad es que la situación se está complicando cada día, estamos ya teniendo niveles muy peligrosos, porque recordarás que cuando hicimos el análisis del arranque del sexenio, el primer trimestre, pues ya traíamos un problema ya del Producto Interno Bruto importante. Y obviamente con esta caída espectacular que vamos a tener en este segundo trimestre, una pequeña recuperación en el tercer y cuarto trimestre, básicamente el mensaje es que vamos a estar cayendo entre el 9 y el 11% para este año. Entonces yo creo que los datos son realmente pues muy duros, muy fuertes, y obviamente lo que pues estamos tratando de ver
y lo hemos comentado que lo que se llama crecer, no vamos a crecer, más bien vamos a tratar de recuperar esta caída dramática y estamos pensando que en 2021, 2022, pues podamos crecer algo, o sea, podemos después de caer un 11 o un 11%, poder crecer un 4 o un 5%, ¿no? Por año. Entonces, lo recuperado en esos 2 próximos años no va a alcanzar para cubrir este hoyo y este impacto que viene, ¿no? Y ahí lo importante de la infraestructura. No veo cómo, pero bueno, Fernando. Sí, lo que menciona Carlos tiene razón, pero yo creo que todavía es más grave que lo que se está mencionando o no estamos percibiendo y entendiendo lo que va a pasar o lo que puede pasar en los próximos 2 o 3 años. El tema de la infraestructura en México ha sido un tema polémico siempre, porque al final cuando hablas de infraestructura hablas de inversiones muy fuertes, inversiones importantes, en donde un país que quiere crecer, un país que quiere desarrollarse, tiene que invertir por lo menos 7%, 8% de su Producto Interno Bruto para poder considerarse que es un país en vías de desarrollo. En nuestro caso, no nada más no invertimos ese 7%, las administraciones anteriores llegamos a tener 3, 4% y no llegamos a colocar lo que realmente deberíamos de haber hecho. Y ahora en la administración actual esto se ha empeorado, porque con los efectos que traíamos, el presidente cerró la válvula, cerró las llaves y enfocó en 2 o 3 proyectos que ni de cerca o ni de chiste llegan a ser un porcentaje importante para lo que es el desarrollo que requiere México. Y perdón que te interrumpa, Fernando, y además proyectos que en términos reales no van a tener, independientemente del porcentaje del presupuesto, que no van a tener el impacto que se necesita. Perdón. Sí, es correcto. Entonces, son proyectos que al final van a tener una contribución regional mínima. La creación de empleos está totalmente acotada. Y no es algo en lo que nosotros veníamos trabajando. Podemos estar de acuerdo con las administraciones anteriores o no, pero sí había un esfuerzo con una visión de largo plazo de país en la cual la infraestructura era parte de eso. Nosotros queríamos ser el centro logístico de todo lo que es América, tanto del norte y unirnos con Centroamérica y Sudamérica, donde podíamos haber sido el lugar ideal para tener por lo menos lo que se pensaba el aeropuerto que íbamos a tener en Texcoco, y que bueno, es una de las malas decisiones que desde mi punto de vista, obviamente personal, ha hecho este gobierno y no lo ha tenido. Entonces, las proyecciones que se tienen hoy, se ha hecho encuestas a los 500, de las 500 listas de la Standard & Poor's, se hizo una encuesta general y en la cual coinciden que el crecimiento de México en este año, obviamente, pues va a ser cercano, como dijo Carlos, entre el 9 y el 10% negativo. El próximo año Estados Unidos, al parecer, puede rebotar y puede crecer al 3%. Nosotros seguimos en la perspectiva de crecer otro 4,5%. Y hasta el 2022 es cuando se percibe que podemos empezar a recuperar. Entonces, estamos hablando que esta administración prácticamente está perdida. Carlos, platícale un poco al auditorio. Acabamos de salir de la lista de los 25 países más atractivos para la inversión. Así es, Memo. Y lo que hay que decirle a la gente, porque ahorita que se los cuentes ya con detalle, es que independientemente de la pandemia, eso sí hay que aclararlo. Sí. Antes de que esto empezara, ya veníamos mal. Ya veníamos muy mal, sí, y claro, con una pésima imagen en el exterior. Claro, sí, mira, Memo, y auditorio, yo creo que aquí lo que es muy importante es reconocer que realmente el primer trimestre del año esta caída de 2.3% no tenía nada que ver con el tema de la pandemia. Realmente todo esto era una caída de la inversión, obviamente por malas decisiones del gobierno, por cancelaciones de proyectos muy importantes, y que luego en la pandemia todavía se agravó con el tema de la energía, ¿no? Las energías renovables. Creo que ahí muchos inversionistas que tenían mucho interés en invertir en México porque es un proyecto importante, pues de alguna manera decidieron ya no hacerlo y poder seguir a otro país, ¿no? Y sí, lo que tú mencionas, Memo, está pasando y lo venimos diciendo con el tema de las calificadoras. Ya las calificadoras nos tienen a México a un nivel de no inversión. Esto quiere decir que las empresas y lo platico al auditorio, a nuestros amigos, que esto pasa que cuando tú llevas un proyecto de inversión a los bancos, tú como empresa transnacional, pues los bancos te dicen, oye, vamos a revisar cómo está el país. Si el país está en los niveles que ya traemos nosotros, que estamos a un nivel nada más de estar en una inversión,
pues obviamente esa inversión se va a ir a otro país o van a cancelar ese proyecto. Eso es un tema muy delicado, porque aparte para conseguir dinero para México va a ser muchísimo más caro. O sea, si tú eres más riesgoso, pues obviamente los bancos no tienen ningún apetito. Y yo creo que con lo que decía Fernando, reforzando esta parte, las obras son los grandes generadores de oportunidades y sobre todo, Memo, los grandes generadores de empleo, que eso es otro tema que hay que entrarle a platicarlo. Ya se ven los datos muy drásticos, ya estamos con la visión de la pérdida de 1.5 de millón de empleos directos, y la otra parte que es que lo que nos dijo el INEGI, que se perdieron 14 millones de actividades, o sea, que no están formales, pero 14 millones de gente se quedaron sin trabajo, sin actividades. Entonces, a ver, pero hay que explicarle al auditorio. Normalmente medimos el empleo formal. Exacto. Ahorita que hablas de estos 14 millones, estamos hablando de esa gente que cotidianamente tenía una actividad en la calle. Exacto, correcto. El vendedor ambulante, por poner un ejemplo, que hoy a causa de la pandemia no lo está haciendo y de alguna manera lo tenemos que considerar como la pérdida formalmente de una actividad, pero es una pérdida de empleo. Claro, es una pérdida de empleo, aunque no está registrado como empleo formal. Por ejemplo, yo te diría, la señora que trabaja en un puesto de quesadillas, oye, que hay miles. Pues esos señores se quedaron sin trabajo, y es lo que reporta el INEGI, que es la caída de 14 millones de actividades. Entonces es un dato durísimo. Antes de ir al corte, porque además, independientemente de que se plantee una reapertura y que esta gente pueda volver a la calle, nadie va a tener dinero para consumirles. Pero antes de ir al corte, quiero dejarles una reflexión para que me la platiquen cuando volvamos, porque también yo he escuchado en muchos espacios políticos y empresariales que también la pausa en la inversión tiene que ver con que en este momento, dada la pandemia, pues el empresario le piensa 2 veces en meter dinero a algo que va a tardar mucho, pero también ven muy cercano el proceso electoral del año siguiente. Y dicen, como una reflexión genérica, yo no voy a invertir en este momento mi dinero, no solo porque no están dadas las condiciones, sino porque además no quiero contribuir a que el gobierno presuma que generó empleos con mi inversión cuando yo como empresario no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y ya falta muy poquito para la elección intermedia. Ahí se las dejo de tarea, vamos a un corte, no tardamos y cuando volvamos lo platicamos con Fernando Gutiérrez y con Carlos Sandoval. Regresamos de inmediato aquí a Emprende TV en la señal de Grupo Fórmula desde Punta Mita. Continuamos aquí en Emprende TV en esta soleada tarde de domingo con nuestros enviados especiales hasta Punta Mita, Carlos Sandoval y Fernando Gutiérrez. Dejé la reflexión deliberadamente en el corte sobre este aspecto en el que pareciera que hay un grupo importante o grande de empresarios que, independientemente de no arriesgar su dinero en este momento porque las condiciones no son las mejores, también está este componente político, incluso se ha filtrado de algunos grandes capitanes de la industria de este país que públicamente han dicho que no van a invertir porque no están de acuerdo con el gobierno. ¿Tu visión al respecto, Fernando? Sí, es un tema muy importante. Se nos acerca muy rápidamente las elecciones del próximo año, unas elecciones en las cuales el rumbo del país marcará, y seguramente lo veremos después, la historia de si pudimos o no reencauzar, redirigir al timón del barco en el que vamos. Y como empresario y como ingeniero dentro del gremio de infraestructura, sí vemos con mucha preocupación que las inversiones, si bien no se reconocen las que se han hecho hasta hoy o no se le está dando certeza jurídica a los grandes capitales que vinieron, sean extranjeros o nacionales, a invertir y desarrollar, por ejemplo, un sector como el energético en México, hoy queramos estar en condiciones o en disposición de poder invertir para tratar de buscar generar
capital o riqueza. Lo que estamos viendo también es opciones en otros países en los cuales la certeza jurídica existe, y entonces en lo que se ve qué va a pasar con este periodo de elecciones, no nada más en México, sino en Estados Unidos este año y en México el próximo año, para que podamos nosotros decidir los consorcios que se forman y se crean, en dónde debemos invertir, y que la inversión que nosotros hagamos sea una inversión responsable y que sea bien reconocida por las autoridades y el gobierno. Carlos. Pues mira, Memo, yo lo que siento es que sigue habiendo mucho temor. Yo sigo que cuando tienes un gobierno donde las reglas no son claras, siempre hay una alerta, y yo pienso que por eso las inversiones se están frenando. Ya lo vimos la vez pasada, se han caído las inversiones, tanto las públicas, privadas y las internacionales. Y se han caído porque creo que la gente todavía no tiene confianza en el gobierno, no se están dando las condiciones. Y yo coincido mucho con tu visión, Memo. Yo creo que sí se están esperando a ver qué pasa, o que haya un cambio, o sea, que haya un cambio de ese acercamiento más del gobierno con los empresarios, porque yo siento que ahorita pues hay un alejamiento muy fuerte. Ya en la semana vimos al senador Monreal pues haciendo un llamado a una nueva reunión de los empresarios con el gobierno, pero también salió el tema del ataque muy fuerte a Iberdrola. Entonces, pues, como que hay señales encontradas. O sea, el empresario que va a arriesgar su capital, que quiere invertir y cree en México, pues yo creo que ahorita está en stand-by. Y eso es lo que sentimos pues, los empresarios y platicando con sus amigos. Yo creo que están viendo que las aguas se tranquilicen, pero que haya señales claras del gobierno de que se va a cumplir lo que se promete y lo que se planea. Claro, la verdad es que las condiciones no se ven. Ese sería un magnífico deseo, pero no se ven. Fernando. Incluso agregando un poco a lo que dice Carlos, no nada más es un tema ya de los capitales extranjeros o nacionales o los empresarios que estén dispuestos a invertir y arriesgar su capital. Para tú hacer un proyecto de gran magnitud de infraestructura, normalmente no lo haces solo ni lo haces con el dinero que tienes en la bolsa. Lo haces apalancándote, lo haces buscando un financiamiento, sea a través de distintos fondos o a través de alguna estructura particular. Hoy los bancos ya también pusieron en ese mismo contexto la alerta. Los bancos hoy no te quieren prestar para que tú desarrolles un proyecto para el gobierno. ¿Por qué? Porque al final ven un riesgo desmedido hoy, no nada más en el capital que tú puedas tener para poder pagar o ser una fuente de pago de ese crédito que hayas obtenido, sino que el gobierno en su momento vaya a cambiar de decisiones y no te pague. Entonces, hoy hay una alerta importante para proyectos públicos, proyectos que salen con financiamiento en teoría del propio gobierno, de la administración federal, que no están siendo posibles financiarlos. Es que eso que dices es medular, porque si de por sí una inversión de cualquier tipo implica un riesgo, si aparte la posibilidad de que la autoridad te cambie las reglas sobre la marcha, pues definitivamente, y lo hablábamos, Carlos, cuando hablábamos de la certeza, que tendría que ser el valor esencial para poder hacer una inversión, pues en este momento la condición está muy, muy lejana, ¿eh? Carlos. No, pues yo creo que, Memo y Fernando, yo creo que desafortunadamente las reglas del juego se están queriendo cambiar a cada ratito, y pues el empresariado es la primera llamada de atención. Y ahora lo que dice Fernando me llama mucho la atención, porque pueden ser los mismos proyectos del gobierno que tienen recursos, pero tú como empresario necesitas financiamiento de los bancos, y si ya los bancos te están poniendo un hasta aquí, pues las cosas se van a complicar, no va a haber inversión, se van a seguir perdiendo más empleos, que es lo que hemos visto, y obviamente pues no va a haber desarrollo económico, y eso va a ser gravísimo. Ya olvídate, esto no va a ser crecimiento, es recuperación, o sea, no nos vamos ni a recuperar. Entonces, creo que sí es un llamado a que se pongan las reglas claras, a que se cumpla en lo que se compromete, y eso podría tener una posibilidad. Ahora, obviamente, hay que recordar, Memo, y el auditorio, estamos luchando contra muchas inversiones en todo el mundo. Todo el mundo se va a poner a empezar a desarrollar infraestructura, a hacer atractivo y más competitivo su país. Entonces, el dinero y el capital y la inversión va a estar en juego y va a estar en pelea. Entonces, tenemos que en serio duplicar y tener una visión mucho más de negocios. O sea, reglas claras para poder progresar y crecer, ¿no? Bueno, ahora, pasando al contexto particular de la pandemia, hemos estado escuchando en estos días esta intención de reapertura que, bueno,
por supuesto, tiene que ver primero con la salud, con la parte higiénica. Abrir deliberadamente, ahora sí que a lo tosco podría generar todavía un mayor número de contagios. Y hay que decirlo, no rebrote porque no hemos terminado la pandemia. Sin embargo, ya hay una desesperación entendible por el tema económico. ¿Cómo ves, Fernando, esta parte cuando hablamos de esta reapertura gradual? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Sí, mira, en efecto, la reapertura se está haciendo o se va a hacer como han venido dándose muchas de las decisiones de este gobierno, mal pensadas, mal planeadas. Estamos abriendo porque en efecto el bolsillo de todos los mexicanos o de la mayor parte de los mexicanos no alcanza para quedarte encerrado 3 meses o más sin tener posibilidades a un ingreso con el cual puedas llevar el alimento a tu familia o a tu hogar. Entonces yo creo que aquí se nos dio la tormenta perfecta. No nada más hay una mala o nula intervención por parte del gobierno de manera general en las decisiones que veníamos tomando como país, sino además nos llega la pandemia, que no es un efecto de México, es un efecto global, mundial, que tuvimos la oportunidad de haberlo tomado de una manera distinta. Tuvimos el aviso 2 meses o 3 meses antes de que nos llegara la ola. Y en efecto, como bien dices hoy, todas las tendencias y todas las proyecciones que se están haciendo marcan que esto viene de aquí a septiembre. O sea, no va a terminar antes el tema de salud. Y de aquí a septiembre, pues tenemos que ver cómo podemos hacer para reactivar la economía de muchas familias de la mejor manera, de la manera más sana y no nada más con sana distancia y las medidas de cubrebocas, etcétera, sino que tenemos que buscar actividades o sectores en los cuales sí podamos ayudar a la gente a que tenga un ingreso y que pueda evitarse una afectación mayor a lo que es la economía de la mayor parte de los mexicanos. En este caso, por ejemplo, el sector turístico, que fue el primero que se vio afectado con el cierre de los hoteles, los restaurantes, etcétera, pues el daño que tienen es un daño que les va a costar 5 o 10 años el empezar a recuperarse, si es que no tronaron o no desaparecieron los lugares o los establecimientos. Entonces, yo creo que así como se puede apoyar ahorita, por ejemplo, en algunas zonas en donde se pueda ver que puedes empezar a tener movimiento y que la economía empiece a fluir un poco más, es lo que vamos a ir logrando. Y la infraestructura, si tú pones proyectos de infraestructura que lo requiere el país, es importante que ahí vas a generar empleos y vas a llevarle alimento y dinero a gran parte de los mexicanos. Carlos. Pues Memo, Fernando, yo sí considero que hay sectores que se pueden ir abriendo. Comentábamos que experiencias de otros países, por ejemplo, en tema de obra, es abrir en ciertos lugares donde no hay contagio, o sea, con el tema ámbar, poder abrir obras o proyectos donde no estén cerca de una ciudad. O sea, esos creo que podrían funcionar y que hubiera un buen control. Y bueno, y creo que eso se puede ir dando. Hay sectores estratégicos, como bien lo sabemos, el tema automotriz, el aeroespacial, el militar, que se ha tenido que reabrir de alguna otra manera, y pues ahí lo importante es la revisión de las condiciones sanitarias, porque obviamente un rebote sería la peor noticia que nos podría pasar, y yo creo que estamos a nada como se han manejado las cosas, y como bien lo sabemos, si las cifras ni las sabemos, no sabemos cuáles son las cifras verdaderas, pues yo creo que sería un tema gravísimo que abriéramos sin cuidado y regresar a un rebote de la pandemia, ¿no? Yo creo y coincido que el tema de la salud es lo más importante. Hay que resolverlo. Y el ejemplo ha sido de otros países, Memo, Fernando, que los países que se metieron de lleno al tema de la salud son los que han podido reabrir con más seguridad y más eficiente. Entonces yo creo que primero resolver el tema de la salud y bueno, pues sí, el tema económico donde se pueda y con todas las precauciones, ¿no? Es que ni siquiera podemos hablar todavía de rebrotes porque, como decía Fernando, el cálculo es que para que esto termine estamos hablando de finales de septiembre. Vamos a decir que en esa fecha ya podemos dar por concluida la pandemia y que lo que suceda después ya sería un rebrote. O sea, todavía faltan 2 o 3 meses para que esto se acabe. Pero pues también entiendo la parte en que un país no puede estar parado de manera permanente y que ya la desesperación en un número importantísimo de mexicanos es grande. Es una coyuntura muy, muy complicada. Quiero agradecerles muchísimo a los dos. Por supuesto, como siempre, es un verdadero placer poder compartir el análisis con ustedes, aunque luego los temas no son muy, muy agradables. Pero bueno, eso es lo que corresponde y es lo que nos toca. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Memo, y al auditorio. No nos queda más que seguir buscando opciones y tratar de hacer
que nuestro país renazca y nos reinventemos todos y que al final los que somos empresarios o tenemos la oportunidad de ser empresarios, cuidemos a todo el personal y a las familias que dependen de nosotros. Carlos Sandoval, gracias. Mi estimado Memo, Fernando, muchísimas gracias al auditorio. Celebrar, ¿no? Hay que seguir celebrando a los papás de alguna manera. Bueno, yo veo que ustedes sí. Espero verlos el próximo domingo por esta misma vía, pero pues ya en la Ciudad de México. Así es, Memo. No se me vayan a solear mucho. Ahí estaremos. Disfruten y nos vemos aquí el próximo domingo. Un abrazo. Estupendo domingo para todas y todos. Muchas gracias. Igualmente. Voy a un corte. Buen domingo, hasta luego. Volvemos de inmediato aquí en Prende TV en la señal de Grupo Fórmula. Continuamos en Emprende TV aquí en la señal de Grupo Fórmula esta tarde de domingo y como todos los domingos me da mucho gusto saludar a Agustín Domínguez. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Memo. Aquí estamos a tus órdenes como todos los domingos y con el gusto de saludar a todo nuestro auditorio. Nunca fallamos, así es. Bueno, dándole seguimiento a lo que hemos venido comentando, este análisis pormenorizado que estás haciendo de las principales regiones metropolitanas y su relación con la infraestructura y lo que esto tiene que ver con la recuperación económica, nos va a tocar hoy platicar del denominado Corredor Querétaro-León, que no es más que otro que la famosísima zona industrial del Bajío, que además hay que decirlo, por sí sola había venido demostrando un crecimiento alrededor del 7% anual, de manera interestatal, incluso superior al de muchos países europeos. Me hiciste la tarea, ¿eh? No, sí, Memo. Aquí quisimos tocar este tema en forma específica porque es un corredor muy importante para el país y su crecimiento es verdaderamente necesario para el país. El crecimiento de ese lugar le da a la parte que no crece en el país, que son, pues sabemos que son estados muy complicados. Quisimos tocarlo en 3 zonas. La primera zona, que es la de León, Irapuato, en donde tenemos por ahí pues un gran desarrollo. León es una ciudad muy hecha, muy bien construida, con una gran planeación vial. Quiero decirte que es de las pocas que ha tenido una buena planeación vial y ha tenido un buen desarrollo. Sin embargo, por ser un corredor industrial, las empresas no están en León, no están en la ciudad, están alrededor de la ciudad. Entre Irapuato y Silao y León tienes un gran desarrollo de empresas. El punto crítico, y yo veo que, bueno, es para toda la región, no nomás ahí, sino desde Irapuato hasta Celaya, pasando por Salamanca y luego llegando a Querétaro, ¿no? Pero incluso los estados vecinos, Aguascalientes, sí, claro. Zacatecas. No, Michoacán, bueno, Aguascalientes, la liga de todas las inmobiliarias, de todas las automotrices que están en la zona de Aguascalientes. Y la verdad es que el desarrollo industrial de la zona del Bajío, de esta zona, Querétaro, León, da para que las automotrices reciban, ¿sí?, todas las partes que necesitan, que es muy importante. Pero yo quería tocar un punto muy difícil. Y es muy difícil porque si te voy a decir que por cada 200,000 viajes persona día, 144,000 son en coche. Memo, el desarrollo del transporte en esa zona colectivo pero confiable tiene que darse muy rápido. ¿Sí? Ahí podrías colocar ya un sistema suburbano de tren.
tienes gran parte hecho, porque tienes el derecho de vía que se utiliza, o podrías utilizar el derecho de vía de la carretera. A ver, para ponerlo así, comparado con el Tren Maya, este sí sería un proyecto viable económica y técnicamente. Totalmente. Pero aquí lo importante es que aquí tendría que haber una conjunción de los dos gobernadores y un trato de negociación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en conjunto saquen esto adelante. Pues mira, entonces, los dos son del mismo partido y además uno de los factores que dio éxito a toda esta región, hablando de los 4 o 5 estados, es que independientemente de las alternancias de poder o de que los gobernadores fueran de partidos distintos en aquella época, PRI y PAN, por lo menos los de esa región siempre se han sabido entender muy bien, ¿eh? Por supuesto, pero aquí tienen que pensar, volvemos a lo mismo que platicamos la semana pasada de la laguna, tienen que pensar como uno solo ya. Es una zona muy conurbada, una zona en donde, por desgracia y por las políticas anteriores que se habían dado en vivienda, las viviendas que se han construido están lejos de las zonas de trabajo. Y entonces el verdadero problema es el transporte que tienes ahí. Ahí puedes tener un sistema de transporte colectivo muy importante. No voy al metro por las distancias tan grandes, pero sí un suburbano. Pero tienes también que aprovechar, tienes 2 aeropuertos muy cercanos, porque está el de León, el del Bajío y el de Querétaro, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que estar ya promocionando en forma importante la carga, el uso del transporte de carga, ¿sí? En el avión. Otra cosa que tienes que librar es hacer conexiones. Por ejemplo, tú tienes totalmente separados la Liga León-Aguascalientes, Silao-Querétaro, con la Liga de San Luis Potosí. Ya pueden sacar una carretera, una autopista que va de San Luis Potosí ahí a las cercanías de Irapuato y ligar con la autopista a Michoacán, a Morelia, ¿sí? Y entonces tendrías una autopista desde Lázaro Cárdenas hasta San Luis Potosí. Ya de San Luis Potosí para arriba está totalmente comunicado, pero ahorita el punto que te digo es que tendríamos que hacer varias comunicaciones en la zona del Bajío, entre San Luis Potosí, el corredor Querétaro, León, Lagos, y que además volvemos a lo mismo que hemos dicho, son obras sin dinero federal y sin dinero de gobierno, sino son obras en donde la gente, la iniciativa privada participa y daría toda la certeza. ¿Esto qué haría? También les darías confianza a los inversionistas de la zona. Tenemos muchísimas empresas, bueno, tenemos a las más grandes automotrices de la zona, ¿sí? Esto les daría confianza, pero además movilidad. Porque el tener movilidad para las automotrices, acuérdate que un porcentaje muy importante de nuestra producción automotriz se va tanto a Estados Unidos como a Canadá y a otros lados, ¿no? Pero ahí valdría la pena que ya hiciéramos una liga entre San Luis Potosí y la zona de cercana a Irapuato, que además ligaría con Morelia. Entonces das oportunidades al manejo de la carga desde Lázaro Cárdenas y por el otro lado desde Manzanillo, Guadalajara, Aguascalientes o León, ¿no? Como siempre te lo pregunto, más allá del análisis de lo que se debe de hacer, ¿tienes noticias o información de que esto ya esté en proyecto, de que alguien lo quiere impulsar? No, por desgracia no. Hay alguna parte que están queriendo impulsar. Yo te decía que en la parte de León ha hecho mucho la planeación de la ciudad. Sí tienen algunas ideas, pero falta abrirse a que no sea en la pura ciudad, ¿no? Como recuerda que aquí tenemos un gran corredor y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, aquí vale la pena pensar en un transporte que ligue desde Querétaro, Celaya, Irapuato, pasando por supuesto Silao y a León, ¿no?
En esa zona, insisto, y lo comentábamos, han hecho las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, de manera conjunta, de manera coordinada. Qué bueno que planteas este análisis, porque independientemente de la rotunda lógica que tiene, en estos momentos de crisis, esta obra además podría ser, obras podrían ser muy, muy, muy importantes. Claro, y generas empleo, despegas y le ayudas a la economía que está mal, porque son obras privadas. El funcionamiento es que los bancos que tienen ahorita dinero, porque todos los bancos tienen dinero, porque no hay grandes inversiones, entonces podrían aplicar en esto. Y si tuvieras el apoyo del gobierno, podrías hacer inversiones muy importantes. Mira, yo te voy a decir, por ejemplo, algo que está sucediendo en otros lados y que lo estoy viviendo. En el caso de Perú, Perú está utilizando al Fondo Monetario Internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar proyectos privados. ¿Sí? Proyectos privados que van a resarcirse con el uso del Seguro Social de Perú, que lo que va a pagar son las consultas médicas, que ahorita lo necesitan en forma importante. Pero de igual manera lo está haciendo Nicaragua. Nicaragua está utilizando fondos del Banco Interamericano para hacer hospitales. Ahora, El Salvador está arrancando ahorita una gran autopista también concesionada. Bueno, pues ojalá que Pancho Domínguez y Diego Sinué, los gobernadores de Querétaro y de Guanajuato, te hayan visto hoy. Si no, les vamos a hacer llegar el video. Además, tú estás listo para la asesoría cuando se necesite. El día que digan, y la mayoría de nuestras aportaciones son gratuitas, tú lo sabes, Memo. Gracias, querido Agustín. Que pases muy buen domingo. Que tengas un mejor domingo. Y sobre todo, gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los fines de semana en nuestros espacios Diálogo Abierto, Trayecto México y Emprende TV. Claro, como siempre, con un enorme agradecimiento por ello, deseándole que pase una muy feliz tarde de domingo y convocándolo para vernos aquí la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias.